Mitómano. Ay, Juan y Diana. Esto fue Sin Mitómanos. Nos encanta compartir con ustedes en este espacio de Sin Mitómanos Podcast. Y hoy queremos contarles algunas de nuestras historias, que podamos abrir una vez más nuestro corazón, rendir nuestro carácter, nuestra vida delante del Señor y que Él nos pueda moldear como siempre en este programa de Sin Mitómanos. Así es, baby. Este programa ha sido una forma en la que de este lado les hemos podido en algunos de estos programas abrir nuestro corazón. Nos hemos presentado a ustedes tal y como somos y precisamente hoy queremos hablar de un tema que es un poco cotidiano, que es normal, que según estudios equivale a la problemática del 50% de los cristianos, pero que sin que nos demos cuenta empieza a crecer y puede hacer perder el perfume por completo, o como diría textualmente la palabra del Señor, hacer heder el perfume del perfumista. Entrando en materia, vamos a titular este video Story Time o Nuestras Peores Peleas. No creo que les contemos todas, sino solamente por ahí una nomás, pero mostrarles que como seres humanos siempre estamos propensos a ese tipo de problemas, de peleas, de ira, de momentos en los que de pronto uno se sale de control, como por ejemplo... No, pues tenemos varias, hay varias opciones, pero yo creo, antes de decir una o varias, que siempre la mayoría de veces es generado alrededor del estrés. El no saber manejar el estrés, el no tener autocontrol, el no cumplir lo que dice la palabra del Señor cuando dice airaos pero no pequéis. Pasamos de la ira al pecado en un instante por mal manejo del estrés. Por ejemplo, en algunos de los viajes a Tierra Santa nos ha tocado encargarnos de los grupos y en algunos de ellos se han perdido vuelos o se han tenido que reajustar algunas cosas momentáneas que se salen de lo que estaba programado. Eso genera estrés y el pensar diferente nos lleva a... Bueno, estábamos viajando con los niños, viajando con los muchachos que teníamos a cargo de la FC y ese manejo de estrés yo creo que nos llevó a momentos de discusiones. Otros momentos han sido... Pero yo creo que no hay un día que uno no pase sin discutir por algo, ¿no? Sí, los domingos normalmente cuando salimos para la iglesia hay estrés. ¿Quién creen que se demora en salir? Tú. Ay, sí, cómo no. Sí, yo. Se pegan las cobijas, Dios mío. Pero son ese tipo de cosas que pueden ser discusiones o volverse peleas serias que ya se salen de control. Y dependen de muchas cosas, el carácter, el estrés que se maneja en el momento, el ánimo o el genio con el que uno se haya levantado también en ese día. El límite que uno no sabe que no debe cruzar, que si sigue de pronto por ese camino va a sacar lo peor de la otra persona, y yo creo que eso también influye mucho en el autocontrol que uno debe tener para tratar de controlarse uno y no sacar lo peor en el otro. Y aunque no hemos empezado en el mito, creo empezar dando una respuesta a este tema de una vez, y es la necesidad, una de las razones más por las que necesitamos ir delante de la presencia del Señor todos los días, para que menguemos nosotros y Él crezca, y de esa manera poder estar listos para enfrentar ese día en victoria y no en derrota. O sea, que lo que se podría convertir en una pelea ese día sea sencillamente una discusión de airarse sin pecar. Exacto, sobre todo nosotros que estamos 24/7 juntos, creo que es mucho más fácil uno estar todo el tiempo en ese roce y al mismo tiempo es un disfrute porque sabemos convivir y aprender cada día a mejorar en este tema. Pero bueno, con esa media introducción tenemos entonces el mito del día. Y el mito del día dice: tener carácter es no dar el brazo a torcer. Y yo creo que, bueno, no sé, viene la pregunta, ¿qué tan cierto puede ser este mito? Porque de hecho en las peleas y cuando peor se forman es porque alguno de los dos ciertamente quiere demostrar que tiene más carácter que el otro. Y quiero contarles una encuesta que se hizo en varias congregaciones de Estados Unidos,
que llegó a una conclusión muy importante, y la conclusión dice que el 50% de la gente que acude para consejería tiene problemas con el manejo de su ira. Y esto preocupó grandemente a las congregaciones, de mostrar cómo la gente no sabe controlar su ira y cómo la ira puede destruir la comunicación, romper relaciones y arruinar sobre todo el gozo y la paz o la salud entre muchas personas. Fíjate que esto es muy importante, porque el pecado no está en airarse, el pecado está en no controlar esa ira. Es decir, el enojo es parte del proceso en el ser humano. La felicidad se define de muchas maneras, y la felicidad se puede ver desde una parte sencilla en lo que yo siento, pero en una parte profunda en lo que tiene que ver con mi comportamiento moral, conductual, ético. En la parte emocional estamos sujetos y a expensas de lo que estemos viviendo en la cotidianidad. Si estamos en un momento de enojo, si estamos en un momento de dolor, si estamos en un momento de mal manejo del luto, si estamos en un mal manejo de carácter, en un mal manejo del estrés, pues va a salir a flor de piel quienes nosotros somos en realidad. Y esa ira se va a llevar a un descontrol donde se puede convertir en pecado. Pero entonces desmitifico si me puedo enojar. Claro que te puedes enojar, pero tienes que tener control. Que ante todas las cosas, como dice el apóstol Pablo, tengamos ese dominio propio o ese autocontrol. Es lo mismo. Dominio propio y autocontrol es lo mismo. Es poder tener control de nosotros mismos. Así que la raíz de todo tipo de conflicto es que la gente tiende a justificar su ira. Siempre sí. En vez de aceptar la responsabilidad. No nos gusta como seres humanos aceptar esa responsabilidad. Todos luchamos en diferentes grados, en diferentes maneras, con ira, con enojo, con contienda, con rencilla, como lo hemos mencionado ya. Pero sea lo que sea, hoy queremos que todas las justificaciones queden a un lado, que pongamos en orden nuestra manera de actuar y nuestra manera de pensar en todo lugar, sabiendo que la ira no siempre es pecado. Por ejemplo, Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. Y continúa el texto diciendo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dos consejos nos da. El primero ya lo manejamos: me puedo irar, mas no debo llevarlo al límite del pecado. Pero el segundo consejo dice que no se ponga el sol sobre mi enojo. Me está dando un hábito para evitar caer en pecado de ira descontrolada. Listo, tuve un mal día, tuve un mal momento, salí de mis casillas, llegué incluso a fallar y ya me airé. Ya llegué al punto del pecado, y en ese caso es donde nos toca tener autocontrol y volver a apaciguarnos, buscar la manera de llevar nuestras emociones delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, dame el carácter para agachar la cabeza, dame el carácter para poder doblegarme y pues si es necesario pedir perdón, o si es necesario perdonar. A veces la persona está esperando que le pidan perdón, pero de pronto ese perdón puede llegar después de que tú perdones, simplemente sin necesidad de que te pidan perdón. Pero es el tener en mente esos dos consejos: me puedo irar, no puedo pecar, y si pequé, no puedo dejar que el sol se ponga sobre mi enojo, no lo puedo permitir. Que mañana sea un nuevo comienzo en todas las áreas, y pues ese es parte de ese hábito, ¿no? Así que este versículo sí o sí lo debemos memorizar. Es inevitable que muchas cosas nos molesten, aún con aparente buena causa o con justificación. Cuando vemos injusticia, o por ejemplo cuando aprobaron lo del aborto, o que juntos como hijos de Dios nos unimos y salimos a hacer la voz de los que no tenían voz. Y así muchos ejemplos más en que mostramos ese enojo, esa ira, pero no en pecado. Jamás en contra de nuestros gobernantes, jamás destruyendo la ciudad, por ejemplo. Es por poner otros ejemplos. En pocas palabras, existe esa ira no solamente en lo que afecta directamente a nuestro carácter, sino también en causas justas, como lo podríamos denominar, por ejemplo, una ira santa. Así lo habla la Biblia también. El celo por tu casa me consume, citó el Señor Jesús el texto del profeta. Y es esa manera, del rey.
en donde manifiesta el anhelo por las cosas de Dios, y que todo lo que vaya en contra de las cosas de Dios, pues saca esa ira santa, que viene por ese temor reverente a Dios, recordando que el temor es ese respeto y ese compromiso con Dios. Sin embargo, no es un tema que pues vayamos a profundizar en este momento, esa ira santa, sino que nos vamos a enfocar en la ira cuando tiende a ser pecado y cómo evitarlo. Exacto, hoy queremos hablar de las peleas, esas peleas que en ocasiones vienen acompañadas de gritos, de malas miradas, de palabras ofensivas, de comentarios sarcásticos que también pueden ser hirientes, de desplantes, de extremos de golpes, mordiscos, bueno, lo que sea que venga con todas las peleas que esperamos. Me imaginé que no sea el mordiéndome. No, yo sí te muerdo, pero de mentiras. Pero de juego. No, mentiras. Pero también cosas como murmuraciones, peleas entre compañeros de trabajo, Rencillas, amigos, pleitos, compañeras de estudios, hermanos, padres, hijos, porque aún con los hijos también vemos que se sale de control las situaciones a veces, y aún con desconocidos, como por ejemplo manejando o de pronto en alguna fila porque tuviste que esperar mucho tiempo. Bueno, cualquier cosa que pase que de verdad nos hace salir de nuestras casillas, por decirlo así, y formar estas peleas, esta ira, que al final va a ser ese perfume con pequeños detalles que parecen cosas obvias en el cristianismo, pero que esas cosas obvias son las que más nos hacen pecar cotidianamente. Y eso es precisamente el centro de este tema, que está precisamente ahí en la palabra del Señor. Yo creo que esa es como la base que queremos dejarles de este tema que estamos tocando, ¿no? Y está en Eclesiastés 10:1 y dice: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. A mí me parece tremendo este texto, porque te dice que aún, o sea, está hablando de una persona sabia y honorable, o sea, alguien que es considerado de verdad en alta estima. Esa pequeña locura lo hace perder totalmente ese perfume, ese buen perfume. Y nos ha pasado incluso con hombres de Dios. Claro, precisamente. Que han venido a visitarnos, están acá, son invitados, ese invitado especial y todo, y en un momento a otro, ese hedor causa que uno diga: mi héroe ha caído, y ahora se desdibuja toda una imagen de cosas que Dios había hecho en el corazón, de palabras que se habían dicho que eran buenas, y en un instante simplemente se pierden por su propio peso. Exacto, y mira, la NBI dice lo que estás diciendo. Dice: pesa más una pequeña necedad que la sabiduría y la honra juntas. O sea, puede que hayas visto sabiduría y honra juntas en una persona, pero una pequeña necedad, una pequeña locura, un pequeño enojo, una pequeña salida de casillas del momento, y hace perder ese perfume que tú habías recibido de una persona honorable, sabia. Es triste, pero es verdad. Puedes hacer 1000 cosas bien, pero una mal puede acabar con tu testimonio, con el trabajo, con tu familia, con el aroma que los demás han visto que tú has reflejado de Cristo. Ajá. Eso jamás lo podemos perder. Y tal vez estás diciendo en este momento en qué otras áreas, o viendo el espejo, en qué otras áreas estás viendo. Pero tú estás diciendo precisamente algo que es clave, porque no se trata de nosotros. Muchos dirán: así soy yo, y qué pueden hacer. O como dice el dicho: si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿Me aceptan como soy o buscan a otro mejor? Que la gente piense lo que quiera. Y esos son puntos egoístas, egocéntricos, de pensar. Pero el punto es que ya no vives para ti, y tu vida debe reflejar ese aroma de Cristo. Si estás con Cristo, juntamente con Él estás crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y la fe que yo profeso no es mi fe, una fe acomodada a mi antojo, sino que ahora yo represento a Cristo mismo. Y es algo que es básico de la fe, pero como siempre lo he dicho, lastimosamente lo más básico de la fe es lo que más pasamos de largo, es lo que es más difícil de cumplir. Somos en cierta manera representantes de Cristo acá en la tierra, embajadores del reino de los cielos, y debemos hacer morir la carne. Los frutos de la carne deben morir día tras día.
debe menguar nuestra carne y hacer crecer el espíritu para que vivamos por los frutos del espíritu. Reflejar el aroma del Señor en todo lugar. Con Jesús, tu orgullo, tu ego y tus justificaciones se van al suelo y debemos guardar nuestro testimonio. Lucas en el Evangelio dice, en el capítulo 9, en el versículo 26, dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjense que eso es algo que es diario, es todos los días. Y es algo que no podemos perder de vista en nuestro caminar con Jesús. Sí, por eso hoy queremos preguntarles con toda honestidad, ¿qué aroma estás impregnando a los demás? ¿A dónde vas? ¿Qué puede decir la gente de cómo vives, quién eres, cómo enfrentas un problema, una diferencia con otra persona? Y es en esos detalles cotidianos y sencillos de la vida, donde sale a relucir nuestra madurez espiritual y nuestro carácter. Con un compañero del trabajo porque no entregó algo a tiempo, con mi esposo porque, no sé, no pagó las cuentas en ese momento que yo quería que hiciera específicamente algo, con alguien cuando vas manejando y te irritas porque te golpeó, te cerró, te trató mal, no respetó las señales de tránsito. Porque me cae mal. Bueno, son infinitos los escenarios en los que la ira puede ir y venir. Es normal, es cotidiano, pasa, pero ¿cómo estamos reaccionando? ¿Qué aroma estamos dejando a nuestro alrededor? Por eso dice la segunda carta de Corintios en el capítulo 14, en el versículo 15, dice: sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo, dice la Nueva Versión Internacional, entre los que se salvan y entre los que se pierden. O sea, el aroma de Cristo se manifiesta en todas partes. Ajá. Nuestro testimonio no se puede perder, somos el aroma de Cristo. Así que bueno, viendo el problema ya aquí en el programa, tenemos una responsabilidad inmensa sobre nuestros hombros. Y si sabemos que hemos defraudado al Señor, que hay esas moscas por ahí rondando, que sientes que no puedes controlar tu temperamento, pues este programa es para todos nosotros, porque no se trata de juzgar y ver para quién es, sino que yo creo que todos hemos fallado en este punto. Y por eso queremos darles algunos tips de cómo podemos manejar la ira. Entonces, el primero de ellos es reconociendo y admitiendo la ira, que es egoísta, y el erróneo manejo del enojo como un pecado. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces lo primero es reconocer, oiga, yo sí tengo ira, sí me he equivocado, sí he pasado esos límites en donde he ofendido a alguien, le he gritado, le he tratado mal, le he ofendido, y arrepentirnos de este pecado que tenemos cotidianamente. Lo segundo es confesándolo delante de Dios y de aquellos a quienes hemos herido con nuestra ira. Si tú sabes que has herido a alguien, pues este es el momento para que le llames, le pidas perdón, cambies tu forma de actuar, porque no se trata de pedir perdón solamente, sino que mostremos esos frutos, esos cambios en donde controlemos nuestra ira y no pequemos. El tercero dice: no hay que justificarse. Tenemos que ser humildes, tenemos que bajar la cabeza, saber agachar la cabeza, y no se debe minimizar ese pecado con excusas o echándole la culpa al otro. Siempre tengo que mirar mi propia viga, mi propia pecado, mi propio error, para luego entonces poder sacar la paja del ojo de mi hermano. Pero primero tengo que mirar mi error. Y aún, como les decía al comienzo, si esa persona no te ha pedido perdón, sea tu pareja, sea tu amigo, sea tus padres, sean tus hijos, pues tú puedes agachar la cabeza y manifestar humildad. Y lo que vas a recibir es lo que tú siembras. Es la ley de la siembra y la cosecha, ¿no? Ese sería, tú dije segundo, tercero. Cuarto. Vamos 2 y 2. Ajá. Entonces, no debemos olvidar que Dios es soberano y que Él tiene completo control sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier persona que entra en el camino nuestro. Nada nos sucede que a Él le tome por sorpresa
o que Él no lo cause o lo permita, absolutamente nada. Incluso muchas de las situaciones que vivimos tenemos que entender que el Señor siempre tiene una mentalidad de un bien mayor sobre nuestras vidas. Si viene un mal, ese mal es menor acompañado del bien mayor que el Señor tiene para nosotros. El ejemplo claro lo tenemos en Job. Sí, el Señor permitió que hubiera sufrimiento sobre su vida. Sí, el Señor permitió que Satanás lo tocara, pero jamás que tocara su corazón, porque lo que venía era mejor, era la oportunidad para Job de poder conocer a Dios cara a cara. ¿Qué mejor experiencia quisiera tener el ser humano que poder ver a Dios cara a cara? Siempre hay un bien mayor detrás de los males que suceden a nuestro alrededor. Y eso lo hace el Señor precisamente para manifestar su gloria, su poder, su amor, su soberanía, pero para demostrarnos que Él jamás ha dejado de ser bondadoso, amoroso, misericordioso, benévolo con nosotros en todas las áreas de nuestra vida. Romanos 8, 28 al 29 nos manifiesta esa preciosa porción que Él tiene para nosotros y esa manera de ayudarnos en estas circunstancias que Él está en control de todas esas causas, que nada se le sale a Él de control. Lo quinto es que dejemos lugar a la ira de Dios. Presentemos nuestra causa delante de Él y descansemos. Esto es clave en esos momentos de injusticia, cuando nosotros vemos que la ira viene porque sabemos que hubo injusticia hacia nosotros. Lo puedes ver en Romanos 12, 19 o en Santiago 1, 20, que es otro de esos versículos que debemos tener siempre allí en nuestro corazón, que dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, cuando nosotros tratamos de manejar las cosas en nuestra ira, la justicia de Dios no se ve. Pero cuando tratamos de ayudarle a Dios, como en ese caso en donde vemos que vino esa injusticia en nuestra vida, pues Dios no se puede manifestar. Pero cuando entregamos, se hace a un lado sencillamente. Exacto, pero cuando entregamos esa causa en sus manos, Él es el que nos defiende y Él es el que se hace cargo y nosotros también no pecamos. Me toca otro. Sexto, entonces, no devolviendo mal por bien. Esto lo puedes leer con calma en Romanos 12, del 17 al 21. Y esta es la clave para convertir nuestra ira en amor y ver a la gente y a las situaciones como Dios las ve. Muchas veces queremos verlo en el plano natural y nos airamos por lo que nos hacen, pero no sabemos que hay un contexto también alrededor de las personas que muchas veces su problema no es con nosotros, sino algo tienen ellos por lo cual reaccionan de alguna manera que causa esa ira en nosotros. Pero actuando en ese amor y como Dios las ve, podemos también controlar nuestra ira. Yo creo que ese no devolver mal por bien tiene que ver también con lo que hemos mencionado, en donde Dios es el que venga a las situaciones. Pero soltar nuestra situación en manos de Dios y apelar a su venganza, no lo podemos tampoco hacer con ira o con enojo, o esperando que entonces Dios se va y lo va a destruir como viendo a los Vengadores. Pues no, eso no va a pasar, porque recordemos que Él es tardo para la ira, grande en misericordia, y esa es la forma de Él emitir juicios. Sus juicios son justos, Él es soberano. De pronto la forma de Él vengarse es causando arrepentimiento en el corazón de esa otra persona, diferente a la perspectiva que tú estés esperando o nosotros muchas veces estemos esperando de venganza sobre una persona, ¿no? Y eso nos lleva entonces a entender el otro tip que les queremos dar o consejo. Vendría a ser el número 7, resolver el problema siendo honestos, hablando siempre con respeto. Dice el apóstol, o nos da el consejo del apóstol, que tenemos que ser humildes con las otras personas, y lo manifiesta de la siguiente manera: sometiéndose unos a otros como Cristo nos ha enseñado que lo hagamos. En el caso con la esposa, amándola como Cristo amó a la iglesia. Siempre esa humildad de manifestar a Cristo en todo lo que hagamos nos va a llevar a poder ser un poco entendibles con las otras personas, honestos, ser un poco respetuosos con las otras personas, viéndolos no como nuestros inferiores, sino siempre como nuestros semejantes e incluso como nuestros superiores. Eso nos va a ayudar a ser respetuosos y poder agachar la cabeza
y poder limitar nuestra ira hasta cierto punto, nuestro enojo hasta cierto punto, como te enojarías con tu abuelito, como te enojarías con una persona de autoridad, como te enojarías con tu jefe. Pues seguramente puedes manifestar tus puntos, pero tienes un límite porque no, como dice el dicho, nadie va a patear la lonchera. Es pensar en esa mentalidad de respeto por el prójimo, de amor al otro, de amar a mi prójimo como yo puedo amar a Dios. De lo contrario, según el apóstol, soy un mentiroso o mi fe es vana. Tengo que amar a Dios de igual manera como amo a mis semejantes. De hecho, no puedo decir que amo a Dios si no puedo amar a mis semejantes, si no puedo respetar a mi prójimo. Ese va a ser entonces el consejo 7. 8. Debemos ser oportunos. Debemos, no podemos permitir que lo que nos esté molestando o lo que nos esté irritando crezca hasta llevarnos a perder el control. Tenemos que ponerle límite. Tenemos que ponerle ese pie en el freno a ese dolor en el corazón, a ese dolor en las circunstancias que nos están rodeando y no permitir que pase de ese límite donde tiene que quedarse. Si lo permitimos agudizar, nos va a llevar no solamente a pecar en cuanto a la ira descontrolada, sino también va a causar heridas en el corazón, va a llevar que luego las palabras que tú sueltes no puedas devolver la pita, a maldecir y a llevar a cosechas. Por ejemplo, una ira descontrolada sobre tus hijos va a causar que ellos crezcan en maldición sobre eso que estás profiriendo con ira, en lugar de decretar bendición sobre ellos. Y cantidades de problemas. Una ira descontrolada con tu jefe te va a llevar a perder el empleo. Entonces no se trata de que Satanás me puso el pie y me hizo tropezar y me está robando mis bendiciones. Tú mismo, al descontrolar tu ira, estás botando tus bendiciones a tu alrededor y estás heredando espinos y abrojos. Entonces, más bien, ponle pie en el freno a esa situación y no dejes que se pasen de donde tienen que estar. Exactamente. Y los últimos 2, atacar el problema, no a la persona. Controlar cómo reaccionamos, cómo hablamos, no gritar, actuar. Dulcifícame tu voz. Chiste de papá. Actuar pensando y no reaccionando por nuestros impulsos. Y me encanta el que entendamos que se ataca el problema más no a la persona, porque lo que tú decías de salirnos de casillas hace que perdamos hasta amistades, relaciones, muchas cosas por creer que el problema es la persona y no, hay problemas o específicos. Incluso, ¿sabes qué? Ahorita pensando, te hace perder años con ese familiar que amas. Claro. Muchas veces en las relaciones padre-hijo el tiempo pasa y pasando el tiempo recuerdan que fue un momento de ira descontrolada y se perdieron mirando hacia atrás y de pronto se disfrutaron los últimos años y murió y dijo, oiga, me perdí décadas de poder estar con mi papá, de poder disfrutar a mi hijo, de poder disfrutar a mi mamá o a mi abuela o a ese ser querido que por causa de una ira descontrolada se perdió esa oportunidad. Y por último, no podemos controlar la manera en que los demás actúen o respondan, pero sí podemos hacer los cambios necesarios para hacerlo por nuestra parte. Es decir, no esperes que otros cambien, cambia tú. No esperes que la otra persona reaccione bien, reacciona bien tú. No podemos estar esperando a que la otra persona actúe igual que nosotros queremos actuar y tomar la decisión de hoy de controlar nuestra ira y esperar que todos lo vayan a hacer, porque seguramente eso no va a pasar. Pero siempre, siempre mirando cambiar nosotros, como le dijiste tú al comienzo del programa, mirando qué debemos cambiar nosotros para así ver que yo creo que cuando, de hecho lo dice la palabra, ¿no? La blanda respuesta aplaca la ira. A veces cuando los dos entran en ira y conflicto, eso se vuelve una bomba. Pero cuando yo me controlo y contesto con esa blanda respuesta, aplaco la ira del otro. El cambio está en nosotros mismos. Y yo creo que eso es parte de este gran cierre que queremos tener. Así que pongámoslo delante de la presencia del Señor y vayamos delante del alfarero para que vuelva a moldearnos, vuelva a moldear nuestro carácter, nuestro corazón. Ayude a sanar esas relaciones y nos ayude en estas situaciones. Si estás listo, vamos juntos a orar. Padre, yo presento este tiempo delante de ti. Presento a cada uno de tus hijitos, de tus hijitas que están aquí conectados con nosotros, Señor.
que nos están sintonizando acá en Sin Mitómanos, Señor. Y yo clamo, Espíritu de Dios, que este podcast se extienda sobre todos aquellos que necesitan sanar esas heridas en el corazón, que necesitan primero que todo tener un buen manejo de su carácter, un buen autocontrol o dominio propio, Señor. Que sea la presencia tuya doblegándonos, humillándonos delante de ti, haciéndonos menguar para que tú puedas crecer, Señor. Poniendo ese pie en el freno de nuestro carácter, Señor, y haciéndonos entender que ciertamente podemos airarnos, pero no podemos pecar, que no podemos permitirnos acostarnos y permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo, Señor, sino que podamos todos los días ver tu mano poderosa obrar en medio nuestro, ver tu mano doblegar nuestro corazón, aplacar nuestra ira, ayudarnos a ahuyentar ese enojo, Señor, y ver esa respuesta tuya, esa mano providente tuya, que en lugar de esto se puedan sanar las heridas, Señor. Se puedan sanar las relaciones, Señor, se puedan sanear esas situaciones conflictivas que a veces llevan a divorcios, rupturas, pérdidas y bueno, dolores en el corazón que generan tal magnitud que simplemente llevan a enfermedades físicas o llevan a momentos de dolor en el corazón al punto que llegan a una amargura, a un resentimiento. Y yo ato estas enfermedades, Señor. Ato en esta hora esos dolores del corazón, del alma, de la mente causadas por un enojo descontrolado, por una ira fuera de control, Señor. Por unas palabras salidas de contexto causadas por ira descontrolada, Señor. Yo clamo, Espíritu de Dios, que la paz de tu Espíritu repose en el corazón de cada uno de los que están aquí siendo ministrados, Señor, y esa paz gobierne los pensamientos, Señor, llevando, como siempre pido en estas oraciones, cautivas a tu cruz, Señor, ese pensamiento, Señor, para que pueda gobernar tu paz, Señor, y esa paz que sobrepasa todo entendimiento gobierne nuestros pensamientos en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Que nada perdamos ese olor, Señor. Que nada perdamos esa fragancia tuya, Señor, sino que en todas partes y en todo lugar manifestemos el olor de tu conocimiento, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora, Padre. Amén y amén. Amén. Bueno, pues hay mucho que tocar de este tema. Sin embargo, estos son los tips rápidos que queremos dejarles en el corazón. Como siempre les digo, pasen este Spotify a todo el que puedan para que puedan ser bendecidos y todos podamos tener ese dominio propio o esos tips rápidos de cómo manejar nuestro carácter. Sí, bueno, recordando el mito del programa, dice: tener carácter es no dar el brazo a torcer. Y siempre lo hemos dicho, para pelear se requieren dos personas. Y el que más habla o el que más grita o el que más lastima no es el que tiene la razón, ni es el que va a ganar la pelea. Sino que tener carácter es tener el dominio propio para pensar antes de actuar, para controlarme y para saber que puedo tener ese carácter en Cristo. Como decía el gran filósofo, pienso, luego existo. Carácter es ser como Cristo. Es aquel que vence su orgullo por amor. Es aquel que es prudente, que es de blanda respuesta, que es humilde, que busca siempre en todo agradar a Dios. Saber todas las cosas no es ser sabio, sino entender que sobre todas ellas Él viene por nosotros y nuestra vida misma es esa ofrenda que sube delante de la presencia del Señor. ¿Y cómo sube? Precisamente como olor fragante. La pregunta es: ¿qué ofrenda estamos presentando delante de la presencia del Señor? Pues bueno, con esto podemos decir que este mito ha quedado desvirtuado. No es necesario ser tan firmes en nuestros puntos al punto que no demos el brazo a torcer. Al contrario, hay que doblegar ese brazo delante de la presencia del Señor y dejar que Él obre por nosotros. Bueno, pues este ha sido el programa por hoy. Fue un placer para nosotros estar con ustedes hoy, ¿no? Así es. Nos vemos en el próximo programa, ya cerrando temporada en este año para... ¿El otro es el último? Sí. ¿Y cerramos? Para estar en avivamiento al parque. En avivamiento al parque. Así que nos vemos en 8 días. Esto fue Sin Mitómanos. Dios los bendiga. Mitómano.
By Juan y Dylan. Mitómanos. Esto fue Mitómanos.